Una de las instrucciones más importantes que van a estar utilizando ustedes durante las aplicaciones y todos los sistemas que desarrollen es la instrucción insert, ya que esta instrucción nos va a permitir grabar lo que el usuario digite en la interfaz de usuario como tal, ¿verdad? Hacia la base de datos. La instrucción insert es la instrucción que permite a las aplicaciones grabar la información dentro de la base de datos. Recuerden que las tablas son de los elementos, de los diferentes elementos que podemos tener en una base de datos. Las tablas son aquellos elementos que almacenan la información que el usuario digita o que los sistemas procesan, ¿verdad? Nosotros podemos encontrar varios funcionalidades en relación a la instrucción insert. En esta diapositiva les estoy mostrando dos ejemplos diferentes de cómo podemos insertar registros en una tabla. En esta primera instrucción, en la que están viendo ustedes acá, el ejemplo se refiere a insertar información, un registro a la vez. Aquí, si yo corro esta instrucción una vez, me va a insertar este registro. Eso significa que dentro de la tabla de customers voy a estar insertando un nuevo cliente. Y esto es una vez, de acuerdo a la ejecución, ¿verdad? En este otro ejemplo que ustedes están viendo aquí abajo, lo que estamos haciendo es una inserción masiva, por decirlo así, ya que el resultado de este select se está grabando dentro de la tabla de customer. ¿Qué significa? Si este select, por ejemplo, tiene un registro, solo se va a insertar un registro. Pero si, por ejemplo, esta instrucción select me va a mostrar, por decir algo, 100 registros, entonces esos 100 registros en la misma ejecución se van a insertar dentro de la tabla de customer. Entonces, a eso nos referimos nosotros cuando estamos hablando de inserción masiva, porque al correr la instrucción es un bloque de registros que se va a insertar. En cambio, en la primera instrucción solamente se va a insertar el registro que yo estoy colocando en esta sección de values. Quiero que noten la sintaxis que varía un poco, ¿verdad? En este caso, la instrucción que utilizamos para insertar un único registro tiene esta parte del inicio es bastante similar, si ustedes lo observan, ¿verdad? Aquí tenemos el nombre de la tabla, bueno, la instrucción insert into, el nombre de la tabla. Luego, dentro de los paréntesis separados por coma, esto es importante, los nombres de los campos donde vamos a colocar los valores. Luego sigue la sección de values y aquí van los valores o los datos que vamos a insertar. Tienen que tomar en cuenta que el orden de los campos debe coincidir con el orden de los valores que vamos a insertar. Eso quiere decir que este campo de cardinal corresponde a customer name. El Tom Eriksen, creo, se pronuncia así, ¿no? Corresponde este dato al campo de contacto o al nombre del contacto. Esta es parte de la dirección, esta es parte de la ciudad, el código postal y el país. Entonces, en el orden que se colocan los campos, en ese orden es que se van a colocar los valores. Eso es parte de la sintaxis, ¿verdad? En el otro ejemplo, en el que tenemos que los resultados de select se van a insertar dentro de la tabla, también ocurre la misma situación. En este caso, nuestra consulta select debe tener la misma cantidad de campos que corresponden a los campos que yo estoy colocando dentro de la sección del insert into, ¿verdad? Aquí, entre estos paréntesis. Si mi sección incluye, en este caso, 1, 2, 3, 4, 5, 6 campos, la instrucción select también debe estar construida con 6 campos. Si yo coloco uno de más o uno de menos, me va a dar error, porque deben coincidir las columnas que tiene el select con relación a las columnas donde voy a insertar esos valores. También aquí les dejo la referencia en la W3 School donde se muestra, abrirlo,
donde se muestra la sintaxis de la instrucción insert. Otra vez. Aquí ya está cargando. Un momento. Aquí ya lo tenemos. Esta es la sección de Insert Into que hace referencia a la sintaxis. Ya recuerden que pueden traducir el texto con el navegador. En esta primera instrucción, que es la del ejemplo, la sintaxis es insert into, el nombre de la tabla, y luego las columnas que corresponden a los valores que vamos a insertar, ¿verdad? Aquí si se fijan, column 1, column 2, column 3, y luego los valores que vamos a colocar. Estos 3 puntos significan que obviamente podemos tener muchos más campos y por consiguiente pues, tendríamos muchos más valores. Aquí hay otra variante de la instrucción insert into, donde solo se coloca el nombre de la tabla, que es el que estamos viendo aquí, y luego tenemos los valores. Esta instrucción se puede utilizar, aunque no es la más recomendable. ¿Por qué? En esta instrucción depende mucho que la cantidad de valores que yo estoy insertando sea exactamente la misma o corresponda, por decirlo así, a la estructura de la tabla. O sea que si yo, por ejemplo, yo solo coloco 3 valores, significa que la tabla solo tiene 3 campos. Eso es lo esa es la salvedad con esta instrucción. Que los valores deben coincidir con la cantidad de columnas o la estructura que tiene la tabla. Y funciona si lo hacemos correctamente. Ahora, tiene una pequeña desventaja. Si en el futuro, por ejemplo, yo deseo agregarle un nuevo campo a la tabla y he olvidado que en mi código, en alguna sección del código, utilicé el insert into, así sin definir los campos, solamente los valores. Entonces, al momento de tratar de hacer un insert, me daría un error. ¿Por qué? Porque falta ese nuevo campo, el value 4, por decir algo. Si yo agregué un nuevo campo en la tabla y no le agrego el valor, esta instrucción insert me daría error. Entonces, en lo personal, yo les diría, eviten utilizar este tipo de insert y mejor utilicen el insert donde ustedes definen las columnas en las que ustedes van a insertar los valores. ¿Por qué es mejor utilizar esta opción? Porque no depende no depende de la instrucción si agregamos nuevos campos a la tabla. Si se agregan nuevos campos a la tabla, la instrucción insert no va a dar problema porque aquí ya se están especificando las columnas en las que van a agregar valores. Obviamente, si esa nueva columna no se incorpora a esta instrucción, ese valor va a estar quedando en nulo. Bueno, obviamente suponemos de que la columna va a tener la instrucción de que va a permitir valores nulos, ¿verdad? Ahora, si por alguna razón esa columna nueva que agregamos requiere que le demos valores, entonces nos vamos a ver obligados a que en el momento del insert agregar esa nueva columna con ese nuevo valor. Y no podemos dejarla de insertar porque la estructura de la base de datos va a decir que requiere ese valor, entonces me daría error. En cambio, si le decimos de que permita valores nulos, no estamos obligados a colocarlos ya inmediatamente en una instrucción insert into. Ese es el dato que deberían de tomar en cuenta ustedes al momento de utilizar la instrucción insert. Deben analizar cuál tipo de instrucción es, si con un valor o si vamos a hacerlo en base al resultado de un cell.